Me imagino que tendréis todos el díptico. Bueno. Buenas tardes a todos. Sed todos bienvenidos y gracias de antemano por acudir a esta cita. Es nuestro deseo que este encuentro no se prolongue mucho más allá de una hora, aunque el deseo mayor no tiene nada que ver con las agujas del reloj, sino con la calidad humana de esta hora, que podíamos expresarla algo así como la hora 10ª del Evangelio. Es la hora del amigo. Es la hora sin tiempo, Dios sin prisa, la hora del amigo y de la esposa, la hora del espíritu y la brisa, de Dios sin hora, cumbre de la rosa. Dios bajaba cada día a la hora de la brisa a conversar con Adán y Eva en ese genial y precioso relato del Génesis. En la Sagrada Escritura dice la Dei Verbum: Dios habla a los hombres como amigos. Esta es nuestra pretensión. La amigable conversación y por afinidad fonética, conversación con versos. Para ello queremos emplear en esta tarde la sintaxis de Dios y de su palabra, que es la sintaxis del amor y de la amistad. Hablando corazón con corazón, corazón a corazón, corazón en corazón y dos en un solo corazón. De modo que todos podamos sentir y decir: qué bien se está aquí, qué deleite. Ojalá lo consigamos. Y que experimentemos la cercanía de Dios y de su palabra, la cercanía humana, la cercanía del verso. Don Miguel Ángel González nos lo dirá con un poema hermoso que nos habla de esta cercana compañía. Le damos la palabra. Madrugo y ya tú te has despertado, o no has dormido velando a mi lado, mis sueños y mis desvelos, con mirada de infinita ternura. Me acaricias con la brisa matutina y me llenas del perfume de la rosa, me das la mano y sé que contigo andaré los caminos y las horas, con pasos endulzados de sosiego. Soy siempre pequeño y débil, camino temeroso y busco un nido, pero tu corazón late conmigo y todo es primavera y esperanza. Aquí estoy, Señor amigo, pidiéndote que des a mi vida canción, como un hondo respirar de dicha, y al ciego mirar de mis pupilas la luz venturosa de tu consuelo. Miguel Ángel, además, se va a encargar de hacer cercana la historia poética y sacerdotal de nuestra diócesis. Va a hacer un breve, no puede ser de otra manera, itinerario poético y sacerdotal, acercándonos a sacerdotes y poetas de nuestra diócesis, amigos que aunque no están físicamente, pero siguen estando con nosotros. Le escuchamos. Un elogio sereno y esperanzado del mester de clerecía asturicense. Decía el poeta Octavio Paz que las palabras tienen mirada, y estamos aquí para dejarnos envolver por las mejores miradas. Somos palabra y palabras, a modo de piezas de un puzzle prodigioso que se va agrandando hasta el infinito. La palabra, vehículo, forma, cangilón de noria, en la que llevar, formar o sacar del pozo del alma los sentimientos y los deseos, las declaraciones de amor,
las plegarias y los susurros del dolor y de la sorpresa. Quiero hacer memoria agradecida de quienes, tantos, hicieron con las más hermosas palabras el anuncio de que Dios se hizo palabra y les dieron el vuelo amplio de los pájaros que en primavera entrelazan la belleza y quitarles el moho del olvido, hacerlas vivas en el concierto del diálogo que nos comunica las mejores esperanzas y nos hace crecer por dentro. Era inevitable que si el Evangelio de Juan comienza con un poema de consuelo hablando del Verbo que se hace carne, y si María eleva su voz agradecida con la poesía de su Magnificat, los que tratan con las cosas de Dios se contagiaran de ese misterio y buscaran que el discurso evangelizador se torne poesía y plegaria, metáfora y requiebro, con las mejores palabras, en el mejor orden, con la mejor verdad. Este prólogo solo pretende agradecer a los que han cultivado el don, que es gracia, de regalarnos la belleza, de hablarnos con palabras sagradas que se pronuncian y nunca se olvidan, porque nacieron del alma, palabras poéticas que renacen primaverales, palabras de vida y de salvación, pan crujiente que siempre está como recién cocido en los hornos de Dios, palabras que se hacen soneto de amor o brisa de nostalgia, lección y orientación, gozo y esperanza, libertad y canción. Las palabras son ciertamente como aves de paso por nuestra laringe y muchas se pierden irremisiblemente en los vericuetos del olvido. Pero siempre hay unas pocas que se escriben y hacen nido en nuestra memoria y a ellas regresamos para rehacer el mapa descompuesto de nuestra vida o para recuperar el tiempo perdido o las esperanzas agostadas. Palabras que nombran ciudades y paisajes felices, tiempos y cosas queridas, porque evocan momentos de dicha, pero sobre todo palabras que se escriben con mayúscula y se dicen con amor, porque hablan de Dios o recuerdan los nombres propios de las personas que nos han enriquecido con su presencia, mirándonos con ternura, nos han humanizado. Un itinerario poético por la diócesis, un mapa señalando los lugares donde la poesía se ha hecho feliz presencia, planteó hace años Esteban Carro Celada en el seminario, incluyendo a los poetas que pasaron por esa institución, y de algún modo lo han pretendido hacer otros eclesiásticos, como Augusto Quintana, Bernardo Velado o José Antonio Carro Celada, que siempre estuvieron interesados en la memoria de ese mester de clerecía que es muy universal, pero particularmente fecundo en las tierras plurales y benditas de la diócesis asturicense. Yo no lo voy a intentar, sería un discurso muy largo que excedería el tiempo prudente de una introducción y donde habría olvidos que no quisiera cometer, pero que me propongo ir completándolo como una página valiosa de la historia diocesana. Porque es lejana la historia de los que hicieron de la poesía parte de su vida, dejando ahora un poco de lado la calidad o la pervivencia de sus poemas, porque también las formas y los temas envejecen y o son condenados al olvido, porque con criterios de claro y no menos anacrónico sectarismo se erigen en jueces de todo lo que se escribe y ponen lo religioso y lo que es patrimonio de la Iglesia entre lo que no existe. Los tiempos y los espacios de la poesía eclesiástica asturicense son un sugestivo programa que en este prólogo solo a vuela pluma pretendo, desde los obispos don Alón y don Arnaldo en el siglo XII, con su Cantar de la Conquista de Almería o el Poema de la Conquista de Toledo, Juan Lorenzo Segura en el siglo XIII a las justas poéticas inmaculistas, con protagonismo particular del racionero de esta catedral, Juan de Peñalosa. Astorga sobre todo, Villafranca, pero también parroquias y conventos, santuarios de todo el obispado, conocieron la primavera de la poesía, unas veces ingenua, otras con la torpeza de quien no estudió preceptiva literaria y otras con las calidades formales más exigentes, pero sobre todo con la inspiración feliz de quien sabe vestir de belleza las emociones y los sentimientos. Habría que hacer una parada primera y oportuna esta tarde en la catedral. Quizá toda catedral es en sí misma un poema, la belleza singular de una arquitectura que se quiso siempre excelente. Fue la gran lección estética para muchas generaciones. Y la mirada en busca de la belleza se hizo palabra poética cuando los ojos que la miraron eran de un poeta. Esta relación del arte con la poesía quizás se ha tratado poco, pero no deja de ser un buen camino para acertar en la valoración de una obra que se entrelaza en busca del arte total, con la palabra y con la música, al tiempo que en el propio edificio
confluyen todas las artes en busca de la fiesta silenciosa o bulliciosa, según el momento que quiere ser, como un adelanto del cielo. La catedral de Astorga ha sido venturosa a la hora de merecer elogios o de suscitar versos. Desde luego está ante todo Leopoldo Panero, que es lección poética para tantos poetas clérigos y religiosos. Están los canónigos poetas que nunca dejaron de sentir la catedral como espacio inspirador, así Augusto Quintana o Bernardo Velado Graña. Oyendo estoy la voz de los canteros, más allá del cantar de los poetas y el chirriante germir de las carretas, subiendo por la rampa los aleros. Los pilares se alzaron los primeros a sostener las bóvedas completas y crecieron pináculos veletas a señalar los vientos mensajeros. Pero a ellos añadimos la visión contemplativa en la catedral de Astorga de Miguel Combarros Miguélez, los versos de José Antonio Carro y también humildemente los míos, que he sido niño con catedral siempre como fondo y como presencia de mis juegos y de mis sueños. Pero desde luego el horno donde se hizo con insistencia pan poético la palabra fue el seminario, que ya desde su inauguración el 4 de noviembre de 1799 lo hizo con una velada donde se representó la Loa Nueva con sus 405 versos de romance. Y desde entonces, ¿cuántos versos se escribieron para otras tantas veladas o para llenar las páginas de las publicaciones de las que José Antonio Carro Celada hizo un precioso recorrido en su vida y milagros de las revistas del Seminario de Astorga? Desde el criterio tridentino a la Viña del Señor y en otras veraniegas y puntuales donde aparecieron versos de tantos: Antolín López Pelay, Rafael Palmero Ramos, obispos, Antonio Caballero, Ángel Núñez, Antonio Celada Alonso, José María Goy González, Pablo León Murciego, Silvestre Losada Carracedo, Marcelo Macías, José Luis Martín Descalzo, Gregorio Rodríguez Fernández, Olegario Silva Nistal, Pablo León Murciego, Juan Aponte, Tomás Blanco Lucas, Ricardo Alonso Montiel, Manuel Garrido, Hortensio Velado, Melitón Amores, Celestino Blanco Cordero, Isaías Domínguez Martínez, Mateo Martínez Cabero, Jerónimo Martínez, Javier Redondo, Máximo Álvarez, Joaquín García Valderrábano, Alberto Morán Luna. Una lista de poetas del seminario con puntos suspensivos, porque no están todos. Algunos se asomaron también a las páginas del boletín eclesiástico de Mi Parroquia y Día 7 y a las grandes de la prensa astorgana, que acogió hospitalaria poesía de tantos sacerdotes, sobre todo en los extraordinarios de Semana Santa y cuando la ciudad vivía el nerviosismo de un nuevo obispo que llegaba o cuya muerte obligaba al llanto. Desde ese seminario de historia tan rica partieron los poetas allí formados a 1000 destinos docentes y pastorales, y desde sus cátedras, desde sus canonjías o desde sus parroquias siguieron escribiendo y publicando hasta hoy mismo. El catálogo de libros, pero sobre todo de poemas sueltos, es muy largo. Yo hoy no lo intento, pero al menos quiero destacar por su trayectoria tan alta a José Luis Martín Descalzo y mencionar con afecto a don Bernardo Velado, cuyos versos rezamos y cantamos casi a diario. Y otro capítulo de este bester de clerecía inagotable de las tierras benditas de Astorga es el de los religiosos, tan numerosos, tan de altura, y hoy aquí honrosamente representado. Algunos lo sabemos aquí nacidos, pero hay muchos que no identificamos como astorganos y que sería una preciosa investigación ir sumando a esta página de gracia que es la poesía. Hay que subrayar y agradecer el momento incandescente de la vida redentorista en Astorga, cuando biblistas, teólogos, músicos y poetas hicieron de esta ciudad un referente obligado de la más alta y exigente formación. Aquí están con una certeza y un privilegio esta tarde 3 verdaderos poetas, los padres Miguel Combarros, Antonio Danoz y Generoso García Castrillo, representado, a los que habría que añadir a Valentín Martínez y otros muchos más. Como un breve maestrario hay que recordar a operarios diocesanos como Antonio Castro, tan prolífico, al trinitario Alejandro Nistal Alonso, al jesuita Alejo Seco Ares, al eminente agustino padre Francisco Blanco y Octavio Uña Juárez, a los paules Leopoldo Durán, luego diocesano de Astorga, o el padre Ovelar. Pero hay también dominicos y muchos franciscanos bercianos, Primo Fernández Calvo, Luis García González, Pedro Marcos Martínez, Lucio Núñez Rodríguez, Pedro Ramos Martínez, hermanos de la Salle, cordemarianos y de otras congregaciones.
Con Astorga la geografía poética diocesana tiene otro obligado referente en Villafranca, donde la poesía tiene siempre asiento y acogida. No faltan las voces poéticas eclesiásticas en la nómina de los escritores que allí nacieron o vivieron. Solo recuerdo dos. Un desconocido franciscano villafranquino que en el siglo XVIII escribió en Querétaro unas canciones místicas, el padre Fray Pedro Luis del Barco, y también una mística voz femenina, Sorcelina del Niño Jesús, Clarisa la Anunciada. Prólogo este ya sin duda largo, aunque insuficiente, para el milagro de andar sobre las palabras y convertirlas en verso, en una iniciativa feliz que agradecemos a Francisco Javier Redondo, que levanta acta de que la poesía ha sido y es un jirón de esperanza en tantos sacerdotes y religiosos de esta bendita tierra. Y precisamente hoy, cuando Juan de la Cruz en su fiesta nos bendecirá particularmente a sus hermanos, los poetas, que desde luego no alcanzamos la altura de su vuelo, pero sí el deseo de encender en los suyos nuestros versos. Un breve poema escrito ante sus sepulcros segovianos hace años es hoy plegaria y agradecida cercanía. Una candela mansa pone a la noche oscura camino de luz y de esperanza en el duermevela, y un pájaro solitario viste de belleza infinita con la altura de su vuelo y el planeo de su canto la tristeza y la nostalgia de la anochecida. Juan, amigo y vigía, la fonte que emana y corre, nos señala con su voz de encina, y su palabra de amor herida, aunque es de noche, nos consuela e ilumina. Muchas gracias. Después que Miguel Ángel nos ha introducido en este itinerario histórico, muy breve, como pinceladas, permitidme que entremos en el itinerario de esta velada. El título, como veis, del encuentro es Sacerdotes y Poetas. En 1958, Rahner, a petición del padre Jorge Blachot, jesuita, le pidió que prologara un libro de poesías, que os sonará seguramente, La hora sin tiempo. Y lo tituló así, Sacerdotes y Poetas. Dice Rahner que es una posibilidad cierta, que el sacerdote además pueda ser poeta, o que un poeta pueda ser sacerdote. Pero como posibilidad se abre también la promesa de que el sacerdote y el poeta se fundan, lleguen a consumarse, para que, como está expresado un poco como subtítulo del encuentro, exista esa vinculación entre la poesía y el sacerdocio de toda poesía y la poesía de todo sacerdocio. Yo creo que, desde luego, esto se cumple en muchos sacerdotes y poetas. Desde luego tenemos la referencia siempre de Dios, el poeta. En el credo de la Iglesia griega dice así: creo en Dios, Padre, poeta de cielos y tierra. Y es que la traducción de poieo del verbo griego puede ser creador, hacedor o poeta. Por tanto, es propio expresar así Dios como poeta, y la creación su poema, y todo está lleno de su poesía, ¿verdad? Bien, pues vamos a seguir esa hilazón, porque las dos son dos vocaciones, la poesía y el sacerdocio, el poeta y el sacerdocio, pero dos vocaciones que están ligadas a la palabra. Por tanto, una vocación es una llamada, por tanto la palabra llama al poeta y la llama de manera especial hoy, en este día, que además es nuestro motivo, San Juan de la Cruz, que es el pretexto que nos convoca hoy, de manera especial en él, ¿no? San Juan de la Cruz consuma esa fusión entre poeta y sacerdote.
desde las dos laderas del sacerdocio y de la poesía, asciende al monte que es Cristo, Mons Dei, como nos recordaba este año esta hermosa exposición de las edades del hombre. Antonio Danoz, redentorista, con su poema De noche subió, de noche, nos invita a subir en esta hora con San Juan de la Cruz al monte de luz que es Cristo. Buenas tardes a todos. Me han embarcado aquí en esta historia y vamos a ver cómo salimos de ella. El poema, como sé hoy, San Juan de la Cruz, va de San Juan de la Cruz. De noche subió de noche. Juan de la Cruz y Yepes, místico, santo, poeta, que viniste hasta la Alhambra, dejaste Castilla austera, hombre de inquieta andadura, zahorí de la belleza, en corta figura ocultas la talla de tu grandeza, tras la sombra diminuta y tu sayal de estameña. Aquí se escondió el amado, dejando tu herida abierta. De noche subió, de noche, sin peldaño ni escalera, de noche y entre las sombras huérfanas de luna llena. Esmaltados de hermosura dejó alcázares y acequias, cipreses que en noble empeño rompen con lanza certera cielos lavados con lluvia, con su empedrado de estrellas. Arropada por silencios, entre rumor de luciérnagas, se hace viva su palabra en fuente de gracia plena, en surtidores traviesos, rosas con sangre en las venas. Se subió hasta estos alcázares, dejó escrita su leyenda en muros de cal y luz, filigranas de paciencia. Nenúferos marineros pasan la noche en vela, contemplando en los estanques su cara de luna en fiesta. Aquí escribiste la noche, la subida por sorpresa. Cántico espiritual llama, cuanto canta, cuanto reza. Se sienten, se oyen, se palpan las huellas de tu presencia. Por la Alhambra se va y viene, quien lo busca, aquí lo encuentra. Como decíamos, al poeta le ha sido confiada la palabra. Las palabras no son vocablos amputados, clavaditos como muertas mariposas en las vitrinas de los diccionarios o de los libros. Tienen vida, una vida que sube del corazón y se enlazan en frases que resuenan en himnos, que deciden eternidades y que abren puertas a auténticas posibilidades. Ahora cuando entrábamos, sin querer, recordaba yo ese poema precioso de Leopoldo Panero, ¿verdad? Las puertas de la catedral, esas puertas. Pues cuando el poeta evoca, cuando el sediento bebe o pide, o el pobrecillo de Asís, San Francisco, invoca el agua, dice algo más que el H2O que dice el químico o como dice Manolo, el hidratarse que dice el médico. El agua que el poeta canta, como San Juan de la Cruz. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche, que el sediento ve o bebe, con que el cristiano bautiza, dice mucho más que de la designación del químico. Escuchemos ahora cómo lo dice el poeta Astor Brime en este poema que va a declamar Jesús García Mielgo. Agua pura. Cantar del agua, la del bautismo. Dios es acorde, mi amor sonido.
Cantar del agua, la del molino. Besa a la harina, sueño divino. Cantar del agua, temblor del vino. Costado abierto, vida de Cristo. Cantar del agua, pasmo vivido. Dios en mis ojos, espejos míos. Entre tantas otras, agua es una de esas palabras originales. Runner dice protopalabras. Estas palabras originales son como la casa encendida de la que salimos aunque es de noche. Están siempre repletas como de una leve ansia o leve vuelo de infinitud. Hablen de lo que hablen, murmura en ellas todo. Son como parábolas, apoyadas en un punto y disparadas al infinito. Cada palabra revela un fragmento de la realidad por el que se nos abre misteriosa la puerta que conduce a la insondable hondura de la auténtica realidad. Estas palabras originales poseen un sentido literal y uno espiritual, sin el cual el primero deja de ser lo propiamente significado. Son palabras del infinitivo tránsito fronterizo, es decir, palabras de las que en algo pende incluso nuestra salvación. Existen palabras originales porque todo se enlaza en una misma urdimbre y así cualquier palabra verdadera ahonda sus raíces en las profundidades sin fin. Así, las palabras se convierten en metáfora, en símbolo. Así lo ha escrito de forma preciosa Miguel Combarros en este poema que lleva como título precisamente Símbolos. Buenas tardes. Dejaré eso solamente. Yo voy a hacer una prueba a ver si me oyen bien, porque estoy muy acatarrado y es muy doloroso pues estar así, sin comprender. Vamos a hacer una prueba y si es necesario cambiamos con algún otro lector que puede suplirme. Con permiso. San Juan de la Cruz, hoy me arrodillo ante tu misterio, Juan de la Cruz, por descubrir a Dios en las cosas sencillas, en la lluvia mansa que riega los jardines de la primavera, en los conciertos matutinos del mirlo y el jilguero, en la brisa helada del otoño que hace volar las hojas amarillas. Dios es música, le encanta subir y bajar entre las olas, como el niño que juega con la arena para mostrar su fuerza, su alegría y ligereza. Juan, tú eres el patrono de los poetas y gracias y gozas ya de los placeres inefables del reino. Enséñanos a ser sensibles al amor infinito de Dios derramado a raudales en la creación. Bueno, hacemos este paréntesis en esta dedicatoria a San Juan de la Cruz, pero continuamos con el poema Símbolos. Jesús, ven. Que es también de don Miguel Combarros. Y si Dios fuera el sol que engendra y da calor al universo, nosotros, los humanos girasoles, mirando siempre al centro. Y si Dios fuera el mar batiendo sin descanso el oleaje y nosotros,
la arena que acoge mansamente sus latidos. Si Dios fuera el gran río que avanza majestuosamente hacia el océano, nosotros, arroyuelos que entregan su ilusión a su corriente para alcanzar unidos el sueño de la inmortalidad. Si Dios fuera la brisa que enjuga los sudores del estío y nosotros, esponjas de algodón que empapan el dolor de los mortales. Si Dios fuera Himalaya, donde nace la nieve, nosotros, alpinistas buscando en las alturas cercanía, pureza y transparencia. Si Dios fuera la noche tan cuajada de estrellas y luceros, y nosotros, luciérnagas humildes, que responden con puntitos de luz al festival divino. Si Dios fuera la lluvia que ablanda mansamente los jardines, y nosotros, las rosas, claveles y violetas que embriagan de color y fragancia nuestra vida. Si Dios fuera la viña plantada en las laderas soleadas, y nosotros, sarmientos que chupan de la savia de la cepa y regalan racimos generosos. Si Dios fuera el mendigo, enfermo o marginado, que nos tiende la mano y la mirada temblorosas, y nosotros, el buen samaritano, que les presta su ayuda y su cuidado. Dios brilla en estos símbolos con todo su esplendor. A nosotros nos toca convertirnos en girasoles dóciles, en arena piadosa y en lluvia fecundante, en brisa que nos habla de amor y de ternura, en mínimas luciérnagas que brillan en la noche y cooperan al grandioso espectáculo de la creación. Estas palabras constituyen el sentido propio de la presentación, la puesta ahí de la cosa misma. Trae la realidad anunciada, la torna presente. Los objetos crecen, obtienen su plenitud al ser conocidos, al ser dichos. Podemos decir que existimos al ser dichos. Y dijo Dios, relato del Génesis, y existió. Logran, como dice Rilke, una intimidad del ser. Mi ser conocido, reconocido, amado, esta es mi plenitud. El ser es en la medida en que se unifica en sí conocer y ser conocido. La realidad entera suspira por su revelación. Todas las cosas aspiran a tomar la palabra, porque la palabra es su consumación. Es el principio y será el final, como fruto del Espíritu, en el que tienen su patria definitiva, la luz. Todo se redime por la palabra. La palabra es el sacramento universal por el que las cosas se comunican al hombre hasta dar con su destino. En experiencias profundas de soledad, esa palabra ahonda, nos hace acercarnos a ese ser conocidos y reconocidos. En este poema, a continuación, que va a leernos Miguel Ángel, Palabras para la soledad, nos dará testimonio de ello. Escribir es defender la soledad en que se está, dijo María Zambrano. La palabra que se escribe es libertad, la verdad misteriosa de las cosas, el secreto más íntimo del corazón, el rescate de las ausencias, la brisa que cura los silencios muertos, las conversaciones sin cimiento, las declaraciones con trampa, los olvidos rencorosos y la noche. La palabra que se escribe nace como una fuente que emana limpia y quiere ser río y mar para siempre, y árbol que cobija con mansa ternura los recuerdos, la memoria del oído. Las palabras que traducen mis miradas, lo que escrito queda aunque nadie lo lea, la confidencia a uno mismo que como un bálsamo cicatriza con perdón las propias heridas. Basta para bendecir las palabras y cobijarse en ellas, para que la soledad sea terreno
fecundo de dichas. El poeta es el hombre que sabe decir preñadamente estas palabras originales. Llamar a las cosas por su nombre, continuando así la obra de su padre Adán. Pero el poeta tiene el destino y el don de hablar en las palabras preñadamente, de suerte que las cosas, como redimidas y nombradas especialmente, se adentran en la luz de cuantos escuchan. Su hablar hace bellas las palabras, porque la auténtica belleza es la manifestación pura de la realidad, y esta acontece sobre todo en la palabra. La palabra existe como tal en el tránsito. Solo ella puede redimir lo que constituye la última cárcel de las realidades no dichas, la mudez de su referencia a Dios. Cuántas cosas pequeñas y significantes están hablando y sin embargo no son mudas. Don Mateo Martínez, en este poema que le vamos a escuchar ahora, un simple ramito de flores en Aragudina, adquiere una densidad humana, poética y trascendente. Lo escuchamos. Está centrado sobre nuestra ciudad y en concreto la Aragudina, florecillas azuladas. Cruje el agua sobre la yerta piedra, vierte su linfa la abundosa fuente. La arboleda ensalza, lleno de sol, su follaje, edénico matiz la tarde tiene. Oh Aragudina, césped y arbolado, brotada ya la primavera mansa, con frecuencia allí contemplado sé frágiles florecillas azuladas. Vuestro nombre específico lo ignoro. Quizás ni siquiera ese nombre exista, pero ahí estáis, en limpia primavera, luciendo vuestras lindas cabecitas. Contadme, decidme, florecillas azuladas, en el fluido paso de los tiempos, en quietud de risueñas primaveras, ¿alguien os ha mirado con anhelo? ¿Era un niño? ¿Una rubia zagala? ¿Quizás un frágil, grácil y soñador poeta? No quiero que esta mi mediocre lira, sin haberos loado, al fin fenezca. Diminutas sois, tímidas, humildes, frágiles, ruborosas, virginales, gotitas, átomos de cielo azul, entre pequeña hierba verdeante. Mismo espacio vital lo compartís, oh añiles, delicadas florecinas. Otras hay, amarillas y escarlata, y las islas de blancas margaritas. Lánguida brisa surge de improviso, mansa suspira en lozano frondaje, mientras su trino arpegia el jilguerillo, lloran las péndulas ramas del sauce. Tenue brisa en la tarde dorada, se ausenta, risueña y aromosa, y yo aquí, florecillas azuladas, junto al hombroso sauce, con vosotras. Incluso la piedra también dice, es eco de la palabra divina, de la palabra poética. Este cántico de canto de piedra y alma, de mi cosecha.
Tímido brota el canto del poeta, a tu piedra y alma en sí debido, que se acerca, oferente y ofrecido, a picar en el alma de tu veta, de vieja arquitectura y simetría, la melodía de tu piedra fía. Circunda el alma de tu piedra astorga, escucha con temblor su sacudida, y escribe con la voz a ti debida los versos que tu propia voz otorga. Iluso trovador de tu poesía, ya puede traspasar tu celosía. Poniendo el corazón al contemplarte, se extasia el poeta al describirte y sueña ya tan solo en evocarte con versos de cantor y definirte. Astorga milenaria, es poesía tu muralla, tejido de tu historia, almohada de tu infancia, pantalla en la que estrella el viento su arrogancia, escudera leal contra el tiempo y su batalla. Tu poesía se asoma por huecos y rendijas, borbollean su murmullo las bocas de las fuentes, tremolina libre por las plazas y sus gentes, se adormece en el plácido sestear de lagartijas. Tirita entre los sauces, se enreda por las hiedras, aletea su son en el tintán de las campanas, se riza en el aire por las altas barbacanas, camina por tus calles, se queda entre tus piedras. Sube por el rezo de la tarde en el convento, baja y se desgrana por recuestos y altozanos, fluorescente ilumina la tez de tus paisanos, se cimbrea en las torres firmes contra el viento. Velan poemas de amor como píos recipientes, oscuros recovecos, faroles solitarios, escondidas calles de adoquines milenarios, silentes santuarios de besos adolescentes. Cantan su tristeza en soliloquios de esperanza, nobles casas viejas con sus tejas enlutadas, casas soñolientas con jorobas y encorvadas, presienten en el viento del tiempo la venganza. Te podan tantas veces, retoñas otras tantas, por dentro rebrotas, por fuera te desparramas, por cada poda que sufres, lágrimas derramas, y en cada renacimiento tu alegrías cantas. Como va y viene, pasa y queda errante el viento, y deja su lamento, su balada o su tuna, y calma como al niño la nana en su cuna, así va dando tu canto a mi alma sentimiento. Te invoca el poeta y ya termina con sus versos preñados de sonrojo. Astorga, es tu esencia y su vitrina como luz de vidrieras tras el ojo, la poesía de tu alma tras la piedra. Su luz se transparenta en mi retina, en mis versos se enreda como hiedra, enraizada en tu piedra cantarina. Astorga, tu poesía colma y calma, es dulce ronroneo su caricia, del balcón de mis ojos la leticia, simbiosis íntima de piedra y alma. A continuación, siguiendo el hilo conductor de Ranner, nos ponemos desde la otra vocación, desde la otra ladera, la llamada del sacerdote. En el Nuevo Testamento, a la hora de caracterizar el sacerdote, en el contenido de su oficio, solo explicita uno, el ministerio de la palabra. Que nadie pretenda husmear tufillos protestantes en esta afirmación. La fe viene por la palabra, por la audición y por la predicación, ¿verdad? Lo hemos escuchado en esa hermosa lectura que leemos todos los años en la fiesta de San Andrés, en la carta primera a los Corintios. El sacerdote, por tanto, es aquel a quien le ha sido confiada la palabra. Es el administrador por excelencia de la palabra operante del mismo Dios. El sacerdote no se dice a sí mismo, dice la palabra de Dios que al hacerse carne puede hacerse también palabra humana. Divina es pues la alcurnia de esta palabra. Dios se ha manifestado al mundo en su propia absolutez, presentándose a sí mismo como el Verbo. Y esta revelación se hace posible porque existe en el mundo algo único que cuenta en su misma naturaleza aquella referencia que salta sobre todo lo que dice criatura, que es la palabra. Ella puede otorgar la presencia de Dios, una presencia que no solo existe por la gracia,
sino que para nosotros está ahí. Dios ha dicho esta palabra. Él nos ha comunicado todo a sí mismo, como dice la ley Verbum en el capítulo 1. Nosotros debemos decirle a Él de múltiples maneras y ocasiones. Su blanca luz debe descomponerse en todos los prismas del mundo. Vamos a escuchar a don Mateo, precisamente, ahora en otro poema dedicado a la plaza de San Francisco, donde de muchas maneras o con muchos tonos y de forma polícroma, uno puede escuchar esta palabra de Dios. Acérquese más al micro. Acércate más. La plaza de San Francisco, que como saben está al lado de los redentoristas y del albergue de peregrinos. Estatua de un caminante, pértida, zurrón y maleta. Sin descanso avanza, y sin embargo ahí se queda. Dormido y lindo el bebé, mamá impulsa el cochecito. Ay, cuando yo fui pequeño, ay, que andeana cuadrilla de niños. Parapléjicos conducen su propia silla de ruedas. En la límpida mañana, ronceras palomas vuelan. Templo de redentoristas, entro, el crucificado. A tus pies estoy, Dios mío. Asirme quiero a tu mano. En un penumbroso altar, lucecilla parpadea. Sencillo y humilde faro señalan la real presencia. Al Padre se va por Cristo, el camino, la verdad y la vida. El corazón traspasado, del Calvario en la ocre cima. Contigo, el resucitado, el amor Eucaristía, en el mundo caminamos, ansiando verdad y vida. En la palabra que el sacerdote pronuncia al susurrar, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, están los más encumbrados misterios, porque ahí está el misterio de la humanidad y de la muerte del Señor, de donde resulta que hablará de ellos con la máxima virtualidad al pronunciar las palabras de la consagración. Cualquier otra palabra que él diga o medite o analice teológicamente, cualquiera que él predique exigiendo ser creída, por la cual está dispuesto a dar su sangre, será tan solo una aclamación y un eco de aquella palabra única con la que, hundiendo en Cristo su propia personalidad, dice lo que ya está dicho, dice lo que él ha dicho, a saber, a sí mismo como ofrenda nuestra. Vamos a escuchar esto mismo dicho en forma poética en un poema de Antonio Danor que titula así: Por siempre Eucaristía. Estamos en un mester que decía, he pensado presentar este poema muy breve de Eucaristía. Se titula Por siempre Eucaristía. Son mis manos tus manos. Llegó la hora de partir el pan de hogaza compartida. En el pan que al romperse es pan de vida, estar gloriosamente vivo, ahora, en tu cena pascual provocadora. Tú y yo un solo pan, los dos comida cocinada de amor, comprometida, carne entregada, sangre redentora. Compartimos la mesa y el destino,
la misma copa con el mismo vino. Al comerte yo me hago cada día memoria subversiva de tu muerte. Es la tuya desde hoy también mi suerte. Vivo o muerto, por siempre Eucaristía. Esta absolutez de las palabras eucarísticas también se alargan en densidad en las lágrimas de David por Jonatán, las lágrimas de un Miguel Hernández en la elegía a su amigo Ramón Sigé, las lágrimas de San Agustín por su amigo Alipio. Pues esta densidad de la palabra ante la muerte del amigo nos la traerá ahora Manuel Garrido en 2 poemas sacados de esta experiencia vital. De modo que son estos 2 pequeños poemas, con la particularidad de que son traducciones y por lo tanto será apropiado que haga una mini introducción. Dice Andrés Trapiello en el prólogo a su traducción, si lo hubiera escrito pondría entre comillas, pero como no está escrito, pues en fin, hagamos ese pequeño énfasis en su traducción del Quijote al castellano actual, que es un empeño, en fin, esencialmente polémico y para el que hay que tener arrestos. En fin, el caso es que dice allí, en una pequeña también teoría de la traducción para él, cita 2 ejemplos de lo que para él debiera ser la traducción, o que explican perfectamente lo que para él es la traducción, uno de los cuales es este. Andrés Trapiello, por cierto, estuvo aquí en esta catedral y seguramente pues en esta sacristía con los hermanos Velado, don Hortensio y don Bernardo, no sé si por el año 94 o por ahí, lo cuenta él en sus diarios, en fin, con mucho afecto, ¿verdad? Pues cita Trapiello el caso de una respuesta que dio André Gide a la pregunta ¿quién es el mejor poeta francés? Entonces André Gide dijo Víctor Hugo, mal pronunciado, Víctor Hugo, Víctor Hugo hay. Entonces cita a Trapiello la traducción de Carlos Pujol, de un tal Carlos Pujol, que fue esta: ¿quién es el mejor poeta francés? Respuesta: Víctor Hugo. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie podrá discutir que no es ingeniosa y absolutamente exacta. Bueno, pues este es mi pequeño ¿qué le vamos a hacer? Respecto de San Agustín y su elegía a Alipio, el amigo querido. Ya es paradójico que aquel cuyo nombre significa sin aflicción, pues causara la mayor en su amigo del alma. Está en las Confesiones, el libro 4 y los números 9, 10. Dice así: un dolor sin medida amaneció tiniebla en mi corazón. Todo era muerte al tacto de mis ojos. Sentía una profunda desazón en lo que era mi país, una extraña desdicha en mi propio hogar, al ver de pronto tantas cosas compartidas con él, trocadas en esta herida, ya sin él, más acerba. Mis ojos lo buscaban por todas partes y no parecía, y odiaba todas las cosas porque no lo tenían, porque no lo anunciaban, helo aquí que ya viene,
como antes al volver tras una ausencia. Era mi corazón el nudo de un enigma formidable. Le preguntaba por la razón de su tristeza, de aquella conturbación descontrolada, y no acertaba a responderme. Y si yo le decía, espera en Dios, él se inhibía, y hacía bien, porque el Dios al que yo lo incitaba a volverse era una pura alucinación mía, frente a la realidad incomparable del amigo idolatrado y ya perdido. Tan solo el llanto me allegaba consuelo y ocupaba el hueco dejado por mi amigo en las querencias de mi corazón. Pero ahora que ya todo pasó y el tiempo mi herida ha suavizado, quiero oírlo de ti, aplicar a tu boca el oído de mi corazón y que me digas tú, Señor de la verdad, ¿por qué el llanto es tan dulce a los desdichados? El segundo fragmento es también de las Confesiones, igualmente del libro cuarto, pero un poco más adelante, números 11 y 12, y es el mismo tema, lo he titulado Aflicción. Dice así: así era yo aquel tiempo de mi duelo acerbísimo, cuando los días tristes del llanto inconsolable, solo que el llanto mismo también era consuelo. Cargaba con un alma rota y ensangrentada, esta pobre alma inquieta que anhelaba descanso y el descanso no lo hallaba. No lo hallaba en los bosques amenos solitarios, ni en los juegos y cantos y espléndidos banquetes, tampoco en los deleites del lecho o del hogar, ni siquiera en los libros, ni en los versos siquiera, finalmente. Todo me horrorizaba, luz incluida, todo lo que no era lo que él era, insoportable de tan odioso sin él, todo menos gemir, llorar sin tregua, porque solo eso un mínimo respiro me allegaba. Y si acaso un momento conseguía evadirme, después más desolado me encontraba y más pobre. Una infeliz morada era yo para mí mismo, donde tan imposible era estar como salir. ¿A dónde huiría de mi corazón mi corazón? ¿A dónde huir de mí que yo no me siguiera? Y ahora, en esta fusión, esta subida desde las dos laderas, desde las dos vocaciones de sacerdote y poeta, llegando a esa consumación, tienen como un reclamo. El sacerdote reclama al poeta. La palabra que dice el sacerdote con ser tan de Dios y no del sacerdote, exige que éste la diga con su propia existencia. Debe apoderarse de la vida entera de su ser sacerdotal, aparecer en ella. El sacerdote habla pues del hombre desde el hombre. Esto no constituye su primera y última palabra, la propia suya, pero es palabra que también ha de decir a fin de que el verbo de Dios resuene como Él quiere y tiene que ser predicado. Así resuena también en este poema de Miguel Ángel, en Vocación de Eternidad. Con las palabras que tiemblan de estupor, con los silencios en los que anida la sorpresa, con las preguntas que taladran las dudas, con las miradas que abren camino a la esperanza, con los versos que fueron primavera, con todo ello lleno mi corazón y mi memoria y voy tejiendo el paño incierto de los días y escribo el libro de mis nostalgias y mis sueños y siembro los desiertos de amanecer y pongo fuego a las noches ateridas de invernía. Cada tarde me siento en el regazo de las horas cuando silenciosamente se diluyen en olvido y las detengo para amasar el pan de los recuerdos vivos y la plegaria que perfuma de juventud el cansancio de los años y de los caminos que buscaron la dicha.
No quiero olvidar ni ser olvido, sino crecer y encontrar el antídoto contra el sueño que borra los mapas del amor y torna en ceniza los fuegos de la verdad, y ser fuente que emana mansa y convencida de llegar al mar que todo lo convierte en vida. Contra el sabor desagradecido, sin amigos que nombrar y sin abrazo que convertir en camino, te pido, Señor, crecer y ser sal para dejar al menos el buen sabor de quien vivió y quiso llenar de infinita e íntima risa los paisajes y los días. Donde la palabra de Dios anuncia lo más sublime y lo adentra en el fondo del corazón del hombre, allí está también la palabra poética humana. El sacerdote llama al poeta a fin de que sus palabras sean vasos consagrados en que disfrutar eficazmente de la palabra divina. Pero el poeta también llama al sacerdote. Las palabras del poeta son palabras de anhelo siempre, apuntan más allá de sí, lo próximo que acerca a la lejanía. Sus palabras son cual puertas abiertas al infinito, llaman a lo innominado, son actos de fe, lo dice San Agustín de una forma preciosa. Todo canto es una confesión. Sus palabras, como decía, son actos de fe en el espíritu y en la eternidad, actos de esperanza, en una plenitud que ellas no pueden darse a sí mismas, actos de amor a los bienes desconocidos. En este próximo poema de Astor Brime, el generoso, que va a declamar Jesús, así también lo expresa de forma preciosa. Allí nos centraremos. Te siento en mí lo mismo que la rosa siente en el sol que late su hermosura. Me sabe a Dios tu pan sin levadura, comiéndote mi ser en ti se endiosa. Me siento en ti, igual que mariposa, sobre la flor libando su dulzura. Siento rayar tu amor en la locura de hacerte yo en entrega dadivosa. Te siento en mí tan vivo, tan cercano cual frufrú acompañante de la brisa, que más que Dios te siento como hermano. Me siento en ti, ajeno ya a la prisa de indagar el misterio de tu arcano, anegado en la estela de la misa. El arte es siempre más que arte. El poeta está invocando otra palabra, la que da respuesta, la palabra operante que sacia los anhelos, la palabra de Dios. Como lo hemos escuchado, ese anhelo, allí entraremos. De alguna manera siempre estamos en el introito de la misa. Terminaba este poema anegado en la estela de la misa, pero vivir humanamente es estar en ese introito, ¿verdad? Pues así vamos a terminar con un poema que lleva ese título. Me citas tras la noche en esa hora en que me das a luz en tu presencia. Hoy te beso en el ara de tu aurora, solicitado amor por tu querencia. El lumbre de amor, mi sed de beso, se anuda en los labios y se humilla. Mi corazón con sed de amor confeso, te confiesa, Señor, y se arrodilla. En tu nombre te nombro y me signo. En la cruz, por tu amor reconocido, me siento tan amado como indigno, sanado todo por tu amor herido. En callado amor, mi voz callada, contigo en comunión, tu paz mi gozo. Del descanso eterno en tu morada, introito al altar, es solo esbozo. Pues
Este primer encuentro de sacerdotes y poetas es solo un esbozo del deseo y del propósito de don Juan Antonio, nuestro obispo, desde que ha venido a nuestra diócesis. Pero mejor que en vez de decirlo yo, mejor que nuestro obispo lo diga, el sentido de este encuentro y de los futuros, si Dios quiere, que pueda haber. Buenas tardes, noches ya. Ciertamente es muy bonito tener esta velada de recitar poemas hechos por sacerdotes y sobre la fe, la palabra, Dios, estas cosas que hoy hay que vivirlas casi contracorriente. Ser sacerdote y ser poeta es hoy vivir contracorriente, pero llegarán otros momentos en los que será reconocido como lo fue antaño, porque es el Espíritu el que realmente mueve todo esto. Ciertamente, desde que he venido, mi intención es que tengamos espacios en los que podamos intercambiar con la sociedad actual a través del arte, de la poesía, de la música, de la escultura, la pintura, etc., nuestra fe y exponerla a todos para que puedan contemplar la belleza de Dios. Yo no soy poeta, escribo bastante mal y me cuesta mucho escribir. Por eso admiro aún más a los que pueden escribir con tanta facilidad y con tanta belleza. Pero ya que estamos cercanos a la Navidad y una forma de despedirnos graciosamente, os voy a recitar el poema que aprendí con 6 años para recitarlo ante el niño Jesús de mi pueblo. Está en asturiano, lo siento, pero supongo que se entenderá muy bien y es muy breve. Llucerín de la mañana, per guapo y hermoso neño, mira pa mí, rito un poco que voy date un caramelo. Voy llevate pa mi casa, pa que te vea mi abuelo, porque non puede venir aquí, porque tiene frío con xelo. Buenas noches. Comencé dando las gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a Carmen, que ha estado ahí detrás, que ha estado detrás. Ella ha sido un poco el artífice del díptico, del anagrama también de los carteles. Gracias a Alfredo y a don Miguel, que nos ha prestado desde el primer momento tan generosamente la sacristía y la catedral para este acto. Gracias a todos, Miguel, gracias a Mateo, Antonio, gracias Manolo, Jesús, gracias también, y Juan, hazle llegar las gracias también a generoso, a Astor Vino. Esperemos que el objetivo primero, deleitarnos y gozar, lo hemos conseguido. Pues bendito sea Dios.